les vamos a presentar por parte del curso lo que son el proceso de un estudio de caso en ingeniería de software. En la tabla de contenidos tenemos primero la definición del método de investigación, segundo, aplicación de cómo y cuándo se aplica, el tercero, el proceso, sus fases y actividades, los cuatro, los lineamientos, cómo reportar un estudio de caso, número 5, conclusiones y 6, bibliografía. Ya, como primer punto les voy a dar la definición del método de investigación. Tenemos tres autores, Jin, Gerring y Remenyi. Primero, Jin investiga un fenómeno contemporáneo, el caso, en profundidad y dentro de su contexto del mundo real, especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto pueden no ser claramente evidentes. Remenyi, este se basa en 6 puntos. El primero se utiliza para responder preguntas de investigación. El segundo es un enfoque empírico para responder a las preguntas de investigación. El tercero involucra muchas variables, no todas las cuales pueden ser obvias. El cuarto es el método cualitativo, cuantitativo o los dos a la vez. El quinto, presentado como una narración, como una forma de facilitar la respuesta. Y el sexto es un enfoque claro en una unidad de análisis. Y Gerring nos dice que es un estudio el cual investiga un solo caso, un pequeño número de casos que se basa en datos de observación y promete arrojar la luz sobre una población más grande de casos. Siguiente les voy a dar el estudio de casos, las características y los objetivos. Primero tenemos las características, la cual es particularista, estudia intensivo y profundamente un fenómeno. La descriptiva, diferencia partes que componen el todo. Heurística, crea nuevos significados para emplear las experiencias. Inductivo, descubre relaciones y genera hipótesis. Luego tenemos los objetivos, los cuales son los exploratorios, cuyos resultados son usados para formular una pregunta para iniciar una investigación. Los descriptivos ayuda a describir y comprender mejor un caso en particular. Y tenemos los explicativos que orientan para facilitar la interpretación del caso. Luego tenemos los tipos de estudio de caso, cuáles son tres. El intrínseco de casos otorga una mayor comprensión del fenómeno. El instrumental de caso entrega mayor claridad en el aspecto teórico. Y el colectivo de casos indaga los fenómenos a través de la profundización de múltiples casos. Yo les voy a hablar el tema número 2, aplicación. ¿Cómo y cuándo se aplica? ¿Cuándo se aplica? Relevancia. Cuando se identifica un tema sobresaliente en la IS para identificar el estudio de casos, ¿qué es lo más relevante? Saber si es relevante es cuando se pregunta si se está llenando un vacío en la investigación, si no se sabe sobre el tema, si es importante, que sea particular del caso o de varios casos. Definir la pregunta. Se define la pregunta del estudio de casos con el cómo y por qué, para que no exista confusiones. Búsqueda. Busca y analiza si existe un estudio de casos anteriores. Se debe de guiar de fuentes fiables sobre el tema de investigar en la IS, para verificar si alguien más externo está realizando o ya realizó un estudio de casos a ese tema. ¿Cómo se aplica? Elaboración de preguntas. Resulta útil establecer una cuestión global que nos sirva de guía para así a continuación determinar preguntas más específicas y variadas. Localización de fuentes y recopilación de datos. A través de técnicas de observación, entrevistas o mediante la administración de pruebas, obtendremos la mayoría de información que sea necesaria para la elaboración de las teorías e hipótesis que otorgan un sentido a la investigación. Análisis e interpretación de la información y los resultados. Una vez finalizada la etapa de comparación, se puede obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicado a más situaciones o casos similares. Elaboración del informe. Finalmente se procede a la elaboración de un informe que detalle todos y cada uno de los datos de estudio de casos. Es necesario especificarles cuáles han sido los pasos seguidos. Yo voy a hablar sobre lo que son procesos, fases y actividades. Entonces, en procesos nos dice que el análisis de requisitos puede incluir una descripción de los procesos de dominio relacionados. Estos se pueden escribir como casos de uso y son una herramienta popular en el análisis de requisitos y son una parte importante del proceso unificado. Estos se dividen en tres, el cual el primero es definir un modelo de dominio. Nos dice que en el análisis orientado a objetos se ocupa de crear una descripción del dominio desde la perspectiva de la clasificación por objetos.
El resultado se puede expresar en un modelo de dominio, que se ilustra en un conjunto de diagramas que muestran conceptos u objetos de dominio. En el segundo, el diseño orientado a objetos se ocupa de definir objetos de software y sus colaboraciones. Este muestra el flujo de mensajes entre objetos de software y por lo tanto la invocación de métodos. Y por último, definir diagramas de clases de diseño, además de una vista dinámica de los objetos que colaboran, que se muestran en los diagramas de interacción. Es útil crear una vista estática de las definiciones de clase con un diagrama de clases de diseño. Ahora voy a hablarles sobre las fases. Colbert, Trimble y Desberg en 1996 plantean las siguientes fases para el estudio de un caso. Se dividen en 5. En primera tenemos fase preliminar, donde está la presentación del caso de los estudiantes, donde está la lectura, audio y audiovisual. Segundo, fase de expresión de opiniones. Presentación de opiniones, impresiones, juicios de alternativas, etcétera, por parte de los estudiantes, lo que da lugar a la subjetividad. Tercero, fase de análisis. Permite integrar aspectos informativos a través del consenso del grupo. Se concluye esta fase cuando se ha considerado una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo. Cuarto, fase de conceptualización o reflexión teórica. Es la formulación de conceptos operativos o principios concretos de acción aplicables que permiten ser aplicados en una situación parecida. Y por último, tenemos la fase de contraste, la cual favorece la expresión personal, el contraste de opiniones y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del caso estudiado. Ahora voy a hablarles sobre actividades. ¿Ya? Existen 5 actividades que pueden realizarse en cualquier orden, con cualquier frecuencia y en paralelo con casi cualquier otra fase. Estas se dividen en 5. La primera nos dice que debemos revisar la necesidad de acuerdos legales. Aquí se debe crear acuerdos legales y memorandos. Segundo, organizar requisitos de ética. Deben establecerse requisitos de ética y autorizaciones formalizadas antes de que comience la recopilación de datos. Tercero, descubre cuál es el criterio de publicación. Aquí facilita que todos los implicados entiendan la intención de publicar y acuerdan dónde, cuándo y en qué medida se publicará el material. Cuarto, aseguración de familiarizarse con los horarios de los socios. Los investigadores deben asegurarse de que se formalice cualquier problema de programación y documentado en el protocolo. 5 y último, supervisar las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo requeridas y los detalles de administración del estudio de casos se documentan en el protocolo. Número 4. Lineamientos de cómo reportar un estudio de caso en ingeniería de software. Lineamientos generales. Tenemos lo que son los resultados. A la hora de reportar un estudio de caso en ingeniería de software, es importante tomar sus resultados y la conclusión del estudio. Tenemos a la audiencia también que en general se recomienda redactar el caso de estudio teniendo en cuenta esta misma en la que este informe esté dirigido. En la redacción tenemos que el reporte debe estar escrito de manera clara y comprensible para los lectores externos. Los párrafos no deben ser muy extensos y se debe incluir citas cuando sea necesario. También es importante reconocer el trabajo de las personas involucradas en el estudio realizado, tanto los investigadores como los individuos que participarán para el análisis del caso de estudio, y esto debe ser redactado en el informe de estudio. Y principalmente, el informe debe ser elaborado de forma que tome en cuenta las necesidades de la audiencia prioritaria a quien esté dirigida en el caso de la ingeniería de software. La audiencia por lo general va a estar dirigida a investigadores en las áreas de la computación y a desarrolladores de software que busquen investigar información respecto a la temática abordada en dicho caso de estudio. Como conclusiones, tenemos que, como sabemos, la metodología de estudio de casos es cualitativa, ya que el desarrollo está centrado en el estudio exhaustivo de un fenómeno, más no en el análisis de los datos existentes. Tiene un enfoque global del fenómeno en estudio, lo que permite al investigador tener grandes posibilidades de abordar el problema de investigación. El estudio de casos es útil en cuanto a la generalización de resultados que ayudan al crecimiento y desarrollo de las investigaciones nuevas o ya existentes. También este método es más apropiado para el desarrollo de investigaciones de cualquier nivel. Por último, tenemos las fuentes bibliográficas y muchas gracias por su atención.